Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy tengo un programa que la verdad es que me hace muchísima ilusión, porque os voy a contar intimidades. Yo soy mucho de compartir intimidades con vosotros, Pablo ya se ríe, pero este programa sé que va a ser un bombazo. Yo conocí a Pablo en un podcast de los amigos de Más Dividendos hace como Ujú. 4 o 5 años y fue un amor a primera vista porque yo no había escuchado hablar nada del estoicismo y ese programa yo creo que es, quitando los que hacemos en Locos de Wall Street, seguramente el que más veces he escuchado porque me dejó fascinado. Ahora después hablaremos de las cualidades del invitado, pero Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio, encantado de saludarte y de estar aquí con vosotros, con los locos. Pues como os decía, ese programa, Pablo, me metió la semillita del estoicismo, de cómo es importante la psicología para las inversiones, de la importancia que es cada vez más invertir con el estómago o controlando las emociones que con los conocimientos técnicos. Y la verdad es que hemos querido hacer este programa durante mucho tiempo. Por problemas de agenda no hemos podido, cuando no podía él, no podía yo, y por fin tenemos a Pablo Tobar y seguirle muy de cerca porque es un auténtico fenómeno. Pablo, a mí siempre me gusta en las entrevistas, oye, cuando es la primera vez que un invitado pasa por Locos de Wall Street, pues qué mejor que él se haga una autosemblanza y ponga el marco para que los seguidores de Locos de Wall Street te ubiquen. ¿Quién es Pablo Tobar? Bueno, yo soy bastante consumidor de podcasts, Antonio, y de entrevistas en YouTube, y cada vez me resulta más pesado el tema de las largas introducciones biográficas de los entrevistados. Soy partidario de ir a la chicha, pero bueno, para que vuestra comunidad de los locos de Wall Street pues, me conozca, simplemente yo deciros que soy psicólogo. Siempre hice mi carrera profesional en el entorno de recursos humanos y desde hace unos 16 años me dedico al coaching ejecutivo. Es decir, trabajo con directivos, con directivas, con comités de dirección, ayudándoles a mejorar sus habilidades de liderazgo y hacer transformaciones culturales en sus compañías. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta decir es que yo me defino como un buscador, Antonio, un buscador de sentido en la vida, de qué va esto de vivir, que no lo tengo nada claro, un buscador de conocimiento, de sabiduría y un buscador de experiencias que sean enriquecedoras, como por ejemplo esta conversación contigo. También me gusta decir, me define a mí que soy padre de 3 hijos, de 2 hijas y un varón, y, y nada más. Yo, por redes sociales es fácil encontrarme. En esa entrevista que me hicieron los amigos de Más Dividendos, fue precisamente en la semblanza que siempre José pregunta a todos los invitados al principio, donde compartí un aspecto de mi vida que impactó a mucha gente y veo que entre ellos también te A mí, impactó a ti. a mí me Pero impactó vamos, no la, muchísimo. no la quiero hacer, pero me gustaría saber qué es lo que te impactó o qué es, cómo te llegó. Tengo curiosidad, porque muchas veces Pues no recibimos feedback del trabajo que hacemos, de las cosas que hacemos. sí, a mí me impactó mucho, bueno, pues tus situaciones personales que cuentas en ese podcast, que son duras, y cómo, oye, te apoyaste en el estoicismo y no sé si quieres en un minuto o dos contarlas y hacemos referencia al podcast porque desde luego son amigos de la comunidad, Sí. pero ya te digo, si quieres contarla porque a mí me impactó mucho la importancia del estoicismo. Bueno, es una situación, yo creo que es el episodio 62 del podcast Más Dividendos. Se puede encontrar en YouTube o en alguna plataforma también Lo como pondremos en Evox. la descripción. Pero sin entrar en detalles, porque están ahí y son como 20 minutos los primeros. Yo entre el año 2005 y 2007, que son un espacio de 2 o 3 años, tuve el principal quiebre, el mayor quiebre que una persona, o sea, que yo he tenido en mi vida. Y toco madera, hasta el momento ha sido la principal dificultad, la principal situación de adversidad que me dejó groggy. Bueno, y entré en una depresión por primera vez en mi vida, y donde tuve que medicarme, donde tuve que recibir tratamiento psicológico y donde, bueno, pues gracias a algunos familiares y amigos, pues pude salir de ello. Y claro, yo recordaba ya de la universidad y otras lecturas, recordaba haber leído a los estoicos y filosofía clásica en general, clásica de Roma y de Grecia. A mí me atrae ese periodo de la historia y me atraen aquellos sabios.
Y entonces reconecté con esa filosofía de vida, con el estoicismo, se adecua, yo siempre digo esto, se adecua a mi perfil de personalidad o a mi carácter, encaja conmigo, con mucha otra gente no encaja, y por eso yo les recomiendo que investiguen y que vean otras filosofías de vida, y para ello hay también muy buenas referencias bibliográficas. Y entonces, pues a partir de ahí fue parte de mi remontada, digamos, de la recuperación de mi salud. Y sí que es cierto que desde entonces, no solamente lo utilicé para ese periodo, sino que desde entonces, pues forma parte de mi, digamos, de mi, pues de mi religión laica, digámoslo así. Yo no soy no creo en Dios, me considero cristiano laico, digamos, que me considero cristiano, o sea, porque el entorno cultural en el que hemos crecido, nos hemos criado, es el cristianismo y tiene un conjunto de creencias y valores que a mí me parece que son muy útiles. Resulta que el estoicismo conecta también con esos valores, o al revés, fue el cristianismo quien bebió en el estoicismo para sus valores, y entonces a mí me sirve. Y ya está, y eso es lo que compartí en aquel episodio que ciertamente tuvo mucho impacto en mucha gente, quizá también por algunos detalles de la situación pues, de adversidad que pasé, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues oye, hemos hecho esa semblanza, además siempre lo dice José, el amigo de Más Dividendos, y aquí el que quiera conocer un poco esa historia, pues ahí está, lo ponemos en la descripción. Pero vamos a centrarnos, si te parece, Pablo, en lo que va a ser el tema troncal, que es la psicología y las inversiones, que es muy importante y al final nuestra comunidad es una comunidad de inversores, ¿no? Y vamos a hacernos la primera pregunta, que es, oye, al final nosotros, los que somos inversores, ¿por qué ahorramos? ¿Por qué invertimos? Desde un punto de vista también psicológico. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? También me hace gracia que me hagas esta pregunta, Antonio, porque yo creo que tú lo sabes mejor que yo. Los locos de Wall Street sois especialistas en inversión. He escuchado también algunos de vuestros episodios y de lo que hacéis, el trabajo, y yo creo que lo conocéis. Pero en cualquier caso, yo te puedo explicar cuáles son las dimensiones psicológicas o incluso por qué lo hago yo. Entonces, si hablamos de ahorrar, que es el paso previo a invertir, pues ahorrar mejora dimensiones internas tuyas. Ya que hablamos de psicología y de emociones, ahorrar te permite mejorar el carácter, te permite trabajar, por ejemplo, resistir la tentación de la gratificación inmediata y, por tanto, mejorar tu capacidad para demorar esa gratificación. Hay experimentos en psicología, algunos muy conocidos, como el de la nube o el marshmallow, se llama en inglés, Mm, ¿sabes? La golosina, que sí. demuestra que niños que tienen capacidad para demorar el consumo, digamos, el comerse una de esas nubes o una de esas golosinas, después tienen vidas más exitosas o tienen, alcanzan mejores resultados o consiguen más objetivos, digamos, en su vida posterior, tanto en su educación como después en su vida profesional. Entonces, te ayuda a fortalecer el carácter. Eh, te ayuda, el ahorrar te ayuda a ser capaz de contenerte, a hacer un esfuerzo que también te da confianza en ti mismo. Cuando tú ahorras y vas viendo ahí el esfuerzo, el resultado de tu esfuerzo, vas ganando confianza en ti mismo que se proyecta en otras facetas de tu vida. Entonces, digamos, es como un entrenamiento. Y, y luego, por supuesto, están los beneficios externos del impacto que tiene en la mejora de tu vida. O sea, en primer lugar, pues ahorrar e invertir te da tranquilidad, te da serenidad, te permite tener cierta cobertura ante la incertidumbre en la que vivimos hoy en día, que es inevitable. La vida es imprevisible y no siempre hay que confiar en el papá Estado que va a estar ahí para darte la subvención o para darte la prestación por desempleo o para darte la pensión de jubilación, que ya vamos viendo que cada vez van a menos, a niveles básicos de subsistencia. Y por tanto, el ahorro te permite contar con recursos propios, personales, para poder afrontar determinados reveses que nos vienen a todos. Luego, ahorrar también te da la opción de proporcionar a ti y a los tuyos pues el acceso a bienes y servicios que de otro modo no podrías disfrutar. Por ejemplo,
puedes enviar a tus hijos a estudiar al extranjero o que puedan estudiar en una universidad privada, donde las notas de corte de hoy para acceder a la universidad son tremendas, es muy difícil. O puedes parar y cualificarte mejor o sin parar. Entonces, digamos que el ahorro te permite acceder a proyectos que son relevantes para ti. Pero sobre todo, Antonio, para mí el beneficio mayor del ahorro y de la inversión es que te da independencia, te da libertad para poder elegir lo que haces en la vida. Yo recuerdo cuando tenía veintitantos años, que claro, confiaba en mi capacidad de empleabilidad y en los ingresos que tenía entonces, pues que vivía al día y consumía en viajes y en estudios también, pues todos los ingresos que tenía por mi salario. Claro, no es la situación ahora. Ahora ya cuento con unas reservas bastante mayores que las que tenía entonces. Y entonces eso te permite afrontar un problema del trabajo de un modo diferente, te permite tener más libertad, más tranquilidad para vivir la vida en el día a día, ¿no? Y tomar mejores decisiones. Luego, a algunos de vosotros, a mí no, ¿eh? Pues os permite divertiros, os permite, os permite probaros, os permite... A mí no, yo lo hago por obligación, como ir al gimnasio. Yo voy con regularidad al gimnasio y te aseguro que sufro cada día que voy. No me gusta demasiado. Pero sin embargo, de nuevo, me beneficia en la construcción del carácter y también en mi bienestar a futuro, presente y a futuro. Entonces, en definitiva, Antonio, para mí el ahorro y la inversión, que deberíamos promoverlos más, van dando a la gente progresivamente mayor autonomía para llevar la vida que realmente desean. No sé cuál es tú, Ujú. vosotros sabéis más que yo de Sí, este. sí, sí. Yo, desde luego, es lo que tú dices. Yo utilizo mucho una frase, sobre todo con la gente joven, ¿no? Porque al final, el Locos de Wall Street, el formato, estar en plataformas nuevas, es para también que el mensaje cale a esa generación Z que cada vez lo va a tener más difícil, ¿no? Y Sí, yo le digo que para ellos es que la inversión no es una opción, es una obligación. Porque es claro. que la verdad es que tienen un panorama complicado. Pero fíjate, Pablo, también Fíjate que tú en la hablas de la zona... inversión, Sí, Antonio, y es sí, diferente. O sea, una cosa es el ahorro sí, y nuestros padres, digamos, la generación anterior a la nuestra, al menos a la mía, ahorraban un montón, pero invertían sí, poco. poco. Entonces, mis padres tenían cuentas corrientes poco remuneradas, tenían y tienen. El ladrillo era lo único que medio le salvó a Exacto. esa generación. Exacto. Sin embargo, ahora lo que tú dices, con los niveles de inflación que tenemos, con este dinero fiduciario que cada vez vale menos, pues entonces, cuando ahorras no es suficiente. O sea, yo invierto, vosotros os lo pasáis en grande, yo insisto, yo no, yo me desespero, pero claro, invierto para que si este año 2023 me he privado de 10.000 euros de consumo, pongo un ejemplo, que cuando los decida utilizar dentro de 10, 15 o 20 años en mi jubilación, al menos tenga la misma capacidad de compra que tienen hoy, que el esfuerzo que he hecho hoy. Y entonces ahí me veo obligado a invertir, a aprender un montón y a espabilarme y a invertir. Ujú. Te decía, Pablo, que fíjate que precisamente también otra cuestión que yo veo mucho en los seguidores, tengo la suerte de hablar mucho con ellos en persona, es también, al final, uno invierte para vivir mejor o es que ya se convierte casi en un modo de vida, porque yo lo que Sí, veo es que ya hablo con muchos de estos seguidores y directamente, oye, casi todo el tiempo que tienen, más allá de su trabajo, lo dedican a estudiar cómo invertir, a invertir mejor, analizar empresas, modelarlas, ver fondos, ver programas como estos. Al final, es una pregunta también muy buena de abordar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque, no sé, ¿hay algún punto que psicológicamente digas ya es suficiente? sí. ¿Crees que el que se mete en esta vorágine llega a un punto que dice, no, es que yo creo que es una rueda que cuando entras es difícil de parar? ¿Cómo abordamos esto desde el punto de vista psicológico? Igual que está el vives para trabajar o trabajar para vivir, pues oye, ¿inviertes para vivir mejor o es que directamente tu vida es la inversión? Sí, es una pregunta excelente, Antonio. Yo insisto, yo creo que sois una minoría los que estáis
en la burbuja que algunos le llaman de Fintuit o la comunidad, digamos, de inversores en España, como que sois locos de la inversión, ¿no? De Wall Street, en este caso vosotros. La inmensa mayoría de la gente no estamos, o sea, lo hacemos, digamos, por los motivos que te he dicho. Pero tocas un punto muy interesante y que está conectado también a la psicología, a lo que se llama finanzas del comportamiento. Y yo recuerdo a John Bogle, que tú seguro que lo conoces, el fundador de Vanguard Group, de Vanguard, Sí, decimos aquí en España, sí. que falleció hace pocos años, que para mí es uno de los mayores filántropos que ha existido en contemporáneo. Y él tiene un libro que no es el conocido, la Biblia. Él tiene la Biblia, esta de las inversiones, pero tiene un libro que se llama Enough, precisamente. Enough, que significa suficiente, ¿no? Y entonces, y es un tema muy relevante, o sea, ¿cuánto es suficiente? Yo he ido a reuniones vuestras, que también considero, por ejemplo, con la gente de Más Dividendos y otras comunidades, y me di cuenta que se puede entrar en una dinámica que dices, pues mi objetivo es llegar a este nivel. Pero es que después te vas acercando a ese objetivo o lo alcanzas y te vas poniendo más y más. Y el objetivo se convierte en un objetivo móvil. Y entonces, que siempre va por delante o está lejos de aquello que consigues. No sé, puede ser estimulante, pero yo creo que también es un problema de cuánto es suficiente, ¿no? Y John Bogle en este libro cuenta la anécdota seguramente la conoces, ¿no? De la fiesta de un multimillonario en Nueva York, a un par de horas de Manhattan, donde un invitado le dice a otro y ese otro era Joseph Heller. Joseph Heller era un conocido escritor estadounidense que escribió la novela más conocida, se llama Catch 22, Catch 22. Y un amigo de Heller le dice, este tío que organiza esta fiesta, el anfitrión de esta fiesta, gana más dinero. Era un gestor de hedge fund, ¿no? De fondos de estos, ¿cómo le llamáis? De alto riesgo, de fondos de cobertura de alto riesgo. Sí. Y entonces decía, este tío gana más en un día que todos los derechos que has tenido tú por la novela Catch 22. Y entonces el Heller, mostrando la gran sabiduría, otra cualidad, digamos, del carácter, le dice, sí, pero yo tengo algo que él no tiene. Yo tengo suficiente. Entonces, qué buena anécdota, no la conocía, ¿eh? no, entonces mucha gente no sabe lo que es suficiente, quiere más y más y más sin límite. Y ahí te haces esclavo del dinero. Y algo que está pensado para proporcionarte libertad, para darte autonomía, resulta que te esclaviza. Sí. Y esto, Antonio, es muy interesante. Le pasa a gente que tiene poco dinero, pero también a gente que es multimillonaria. Sí, Seguro que conoces a Madoff, también, que falleció hace unos cuantos años en la cárcel. Bernie Madoff, sí, sí. Claro, el que montó el esquema piramidal, la estafa piramidal más conocida en el mundo, allá por el año 2008, 2009, no sé, ahora unos 15 años, y que acabó en la cárcel. Pues este hombre tenía reputación, tenía millones y no necesitaba montar toda esa estafa piramidal. Pero quieres más reconocimiento, ser el más rico del cementerio, como dicen. Entonces, para mí, viendo la psicología, una de las habilidades financieras más difíciles de conseguir es que esa meta que te pones deje de moverse. Se puede mover porque cambian las circunstancias macroeconómicas, porque en vez de tener 2 hijos, resulta que te has juntado por el camino con 4. Pero si tus expectativas de nivel de riqueza, de nivel de patrimonio que quieres alcanzar, aumentan conforme mejora tu situación, puedes entrar en una carrera destructiva hacia el infinito y perderte lo más preciado que tienes, que es tu tiempo, el disfrute, la salud, tus seres queridos, tus ilusiones. Y entonces saber cuánto es suficiente, que no es nada fácil. A todos los que os dedicáis y disfrutáis con esto, sería una pregunta interesante para haceros. Seguro que lo habéis comentado también, que lo habéis vivido. Hay 2 cosas que genera la sociedad capitalista y de consumo, 2 cosas que hacen muy bien. Y es que genera riqueza y genera envidia. Y entonces, uno de los principales problemas que tenemos, de nuevo, pura psicología, es la comparación social. Estamos constantemente comparándonos
y muchas veces nos comparamos con aquellos que tienen más que nosotros. Tú me parece que eres futbolero, ¿no? Mucho, Sí, mucho. mucho, ¿no? Tenemos a Juan, que es como yo, más aficionado al baloncesto, Yo también soy el baloncesto, pero también. pero tú eres futbolero. Pues el salario mínimo de este año 2023 de un jugador que también tiene salario mínimo de primera división, ¿sabes cuál es? Creo que es como 1 millón o algo así, ¿no? No, el mínimo, ese es el moda o el Ese, más el moda. frecuente. ¿Eh? Sí, el más frecuente. Pero el mínimo, el que establece su convenio, es ¿Sí? de 186.000 euros. Ah, vale. Claro, 186.000 euros es más que el 99,5% de los asalariados en España. Por Totalmente. hacer además algo que te apasiona. Pero claro, después estás en el campo de juego con Benzema, con Busquets, con Kroos, con Lewandowski. Yo no soy muy aficionado, ¿no? Y, y estos tíos se levantan más de 20 millones de euros. Entonces te sientes un paria. Y lo que tú has dicho, el salario más frecuente, el que llaman salario moda, está alrededor de 1 millón de euros. Sigue siendo menos de un 5% de lo que cobran esos tíos que están corriendo igual que tú. Mm, Entonces, mm. ¿con quién te comparas socialmente? También determina pues tu bienestar, tu felicidad, tu satisfacción o acabar de los nervios con ansiedad. Totalmente, Pablo. Y fíjate que enlazado con eso, yo muchas veces se lo digo también a la gente. Veo también una sociedad, sobre todo en Twitter, muy histriónica, que pones un comentario y rápidamente salta gente a increparte o a discutir. También sería importante ver este camino que todos estamos recorriendo en la inversión, en el aprendizaje, también tomarlo con la filosofía de disfrutar de él. Yo cuento siempre que dentro de este episodio de mi vida, que es Locos de Wall Street, que me ha llevado como un tsunami, ¿no? Lo que más disfruto es la red de contactos y de gente súper Claro, interesante que estoy conociendo. De verdad, para mí, gente que yo, pues bueno, pues hace cuestión de 3, 4 años antes de que iniciara este proyecto, los escuchaba en podcast de otras comunidades amigas o los veía en sí. canales de YouTube y ahora tengo la suerte de guasear con él. Es decir, que esto también hay que ponerlo en perspectiva y disfrutar también esto que estamos haciendo. Y no sé si tú, igual, desde la vertiente psicológica de esta, bueno, yo no voy a decir tendencia porque haría falta mucho más en España, que mucha más gente se metiera en la formación financiera, se metiera en las finanzas, se metiera en la inversión. Pero bueno, es cierto que se va haciendo sus pinitos, pero no sé si también, ¿qué piensas ahí sobre esta perspectiva de disfrutar del camino, disfrutar de más que de la meta, muchas veces? Sí, eso es lo más importante, pero lo que estás diciendo es fantástico, son las cosas que tenemos a disposición hoy en día. O sea, yo he ido a reuniones de aficionados o de inversores particulares y es buenísimo poder disfrutar de esos foros y estar en contacto yo digo con vosotros como si yo no fuera, yo también formo parte de la comunidad, por supuesto no tengo el nivel de participación o de liderazgo, digamos, dentro de la comunidad que tenéis muchos de vosotros, pero claro, encuentras gente muy similar en tus intereses. Tú sabes que hablar de todos estos intereses, de ahorrar en inversión, sigue siendo de un friquismo tremendo a nuestro alrededor, entre familiares y, digamos, amigos de toda la vida. Entonces, poder disfrutar de foros, poder reunirte, asistir a convenciones y encontrar gente pues, muy parecida en ti es un refuerzo y un disfrute tremendo. Entonces, esa satisfacción de establecer esas relaciones y de ver que no eres un bicho raro y de ver que hay más gente que comparte contigo pues, tus inquietudes y tus gustos, eso es un refuerzo positivo también desde el punto de vista psicológico y además es tremendo. Y además nos ayudamos en los momentos, digamos, de mayor dificultad. Twitter es otra cosa, porque eso es un exhibicionismo absoluto. Ahí todo el mundo está en Gana el en bolsa. percentil. Sí, ahí todo el mundo tiene unos ingresos increíbles, un salario increíble. O sea, ahí el que menos cobra 100.000 euros al año y después resulta que el salario medio en España es de 22.000 euros. Bueno, pero en Twitter todo el mundo gana más de 100.000 euros. O sea, o todo el mundo hace las mejores operaciones. Eso es otro tema. Pero las comunidades que se crean también producen un beneficio psicológico, afectivo, de apoyo muy importante. Sí, sí.
Pablo, al principio de la entrevista hemos nombrado el estoicismo y yo quiero volver Sí, a él porque al final una filosofía de vida que sí. si tú la analizas independientemente no tendría por qué, ahora nos explicarás el por qué, estar tan relacionado con la inversión, pasa un poco como con el póker. Mucha gente se sorprende de ver que el póker está muy relacionado con la inversión y se producen caminos de ida y vuelta de jugadores de póker que se pasan a la inversión y viceversa, y está todo relacionado con la psicología. Si quieres también comentamos sobre eso, pero en concreto, el estoicismo, ¿por qué crees que el estoicismo es tan abrazado por la comunidad inversora? ¿Por qué tanta gente que invierte también a su vez su filosofía de vida es el estoicismo y viceversa? No estoy muy seguro de tener la respuesta, ¿eh? Lo que, lo que yo me di cuenta es, primero, que el estoicismo se ha hecho popular no solamente entre la comunidad de inversores, sino en general, en la sociedad en general. Yo creo que el tema empezó, a menos que yo sepa, con Clinton. Clinton fue presidente de Estados Unidos en los años 90 y recuerdo que él dijo, al menos yo lo recuerdo, que él Ujú. dijo que tenía el libro Las Meditaciones de Marco Aurelio como en su mesita de noche. Y recuerdo que aquello disparó las ventas de ese libro y fue como la primera vez que yo vi y digo, uy, esto. Por aquella época también, eh, pues estaban los dos abueletes, que ahora uno se ha quedado huérfano, o se ha Sí, quedado sin su hermano, pobrecito. sin su gemelo. Estamos grabando hoy que hace 2 días que Mm, falleció Charlie Munger. sí. Entonces, Charlie Munger también siempre ha mostrado, es un polímata, era un genio. No diré que era estoico, porque era mucho más. Como decía, era un sabio al estilo clásico, que sabía de todo y sobre todo que lo podía conectar todo con maestría. Entonces yo creo que Warren Buffett y Charlie Munger también han contribuido un montón a la divulgación del estoicismo entre la comunidad inversora. Entonces tú piensas que precisamente Charlie Munger en el año, creo que fue en el año 53, él nació en el 24, el 1 de enero, o sea, Sí, le ha sí. faltado un mes para cumplir 100 años. Y en el año 53, con 29 años, pues se divorció, que entonces tenía un gran estigma social eso. Mm. Perdió su casa, pero lo peor de todo es que, de nuevo toco madera, a su hijo Teddy, de 8 años, le diagnosticaron un cáncer incurable, una leucemia. Entonces, sin seguro de salud que tenía entonces, pagó toda la atención médica carísima del hijo durante más de un año. Al final falleció, obviamente, Mm. y también se arruinó. Entonces, digamos que ha pasado vicisitudes, digamos, Mm. y además lo visitaba en el hospital cada día y he leído que salía del hospital y se iba caminando llorando por la calle. Y sin embargo, el tipo, con 29 años, nunca tuvo la tentación de quitarse la vida, nunca cayó en drogas, nunca cayó en el alcohol. Es decir, y a los 52 años perdió un ojo. Mm. Hace casi 50 años. E incluso, yo no sé cómo tenía el otro, pero también tenía riesgo de quedarse ciego. Y también he leído que dijo, bueno, pues ahora me toca aprender Braille. Entonces, quiero decir, yo siempre he visto a un Manger que nunca se ha victimizado y que además decía que la envidia, que el rencor, que el resentimiento y la venganza, es decir, todas las emociones negativas, son modos de pensar desastrosos que nos llevan a lugares indeseables y que victimizarse en el fondo es caer en la paranoia, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento estoico muy importante. Entonces, él decía, o sea, que la vida te da constantemente golpes terribles, injustos, horribles, y algunas personas se recuperan y otras no. Incluso él decía, y ahí dijo una vez, lo mejor es la actitud de Epicteto, uno de los estoicos clásicos de la época romana, digamos, de Roma. Entonces, él dice, cada desgracia, cada adversidad es una oportunidad para mejorar tu carácter, para aprender algo. Y nuestro deber no es caer en el victimismo, en compadecernos, sino en utilizar esa adversidad de un modo constructivo. Entonces yo creo que ahí hay una influencia muy fuerte en todos los escritos de las juntas anuales de Berkshire Hathaway, pero por ejemplo también recuerdo un libro de Guy Spear, otro de vuestras referencias, Sí. que el libro más conocido de él creo que es, no sé si tiene más, La educación de un inversor de valor. Ujú. Y él de nuevo
también dice que en la crisis, que él era gestor de un fondo importante, y dice que en la crisis financiera de 2008-2009, una de las cosas que hacía para mantenerse sereno, para gestionar el estrés, era leer por las noches precisamente las meditaciones de Marco Aurelio. Y entonces él decía que Marco Aurelio escribió de nuevo sobre la necesidad de aceptar adversidades con gratitud y verlas como una oportunidad para demostrar coraje, fortaleza y resiliencia. Entonces yo creo que el estoicismo, después el estoicismo también se puso de moda con otros autores más contemporáneos en todos los inversores, el mundo de la inversión que hay en el Silicon Valley, y después pues ya llega a Tim Ferriss o a Ryan Holiday, que también están muy conectados con el mundo de la inversión, de las startups. Entonces yo creo que hay una sintonía. Lo que me doy cuenta también en foros como el de Más Dividendos que hemos dicho antes, es que mucha gente se ve atraída porque el estoicismo te arma, igual que me pasó a mí en mi crisis personal en el año 2005 a 2007. O sea, te da esperanza, te da fortaleza, te arma psicológicamente como para resistir el largo plazo que requiere ser un inversor exitoso. Tú sabes que las dos emociones que más conectadas con la inversión son la codicia y el miedo. Entonces, en mercados alcistas se dispara la codicia, en mercados bajistas se dispara el miedo. Entonces, el estoicismo te ayuda a lidiar, a construir un carácter que no te haga precipitarte y que no te haga, no voy a decir invulnerable ni inquebrantable, pero te da una fortaleza para transitar por esas situaciones y tener éxito a largo plazo. Pero fíjate, Pablo, que has comentado una cosa que a mí me encanta, que has dicho precisamente algo que todo el mundo piensa, que el estoicismo está muy focalizado, y es cierto que eso es una parte importante, sobre cuando situaciones difíciles, desgracias personales, cómo te ayuda a ver ese lado bueno, el inversor en bolsa para que cuando están produciéndose caídas no pierda su confianza, pero también tiene esa otra parte que tú has contado muchas veces, alguna que otra vez, de precisamente cuando estás eufórico y crees que puedes con todos. Me encanta esa anécdota que contaste de este emperador romano entrando en Roma, cuando entraba en Roma Ah, sí. después de las batallas. Cuéntala tú, que tú la cuentas mucho mejor, como siempre llevaba atrás un esclavo, un sirviente, ¿no? ¿Qué le decía? Sí, es el famoso, esto lo utiliza Ryan Holiday. Él vende una monedita y que pone la inscripción Memento Mori. Entonces, Memento Mori en latín es, pues recuerda que eres mortal o recuerda que vas a morir. Entonces, claro, el estoicismo también te permite vivir los momentos de euforia, cuando tienes éxito en el trabajo, cuando te promocionan, cuando has comprado una acción y un buen paquete y en poco tiempo has triplicado o cuatriplicado, vosotros le llamáis ¿cómo se llama? Hacer un ten bagger. exacto. Haces un 10 bagger es multiplicar por 10 o por 11. O sea. Sí. Entonces, psicológicamente te crees el rey del mambo. Igual que cuando vienen maldadas también te crees menos de lo que eres. Pero bueno, Exacto. hablamos ahora. Entonces, cuando estos generales venían de las batallas y habían conquistado y habían ganado y entraban en Roma, pues llevaban un soldado de bajo rango ahí susurrándole al oído Memento Mori, para que no se le fuera la cabeza. Recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. Entonces, efectivamente, el estoicismo también te permite como vivir la emocionalidad de un modo más templado, más moderado. Que eso no significa que estés amargado, como es el estereotipo, y que siempre estés enfadado o que estés gruñón, no tiene nada que ver. Pero sí vivir la emocionalidad, disfrutarla, sobre todo las emociones positivas, promoverlas además, disfrutarlas, pero también vivirlas, manifestarlas con determinada moderación. Entonces, yo creo que eso también a la comunidad de inversión, que también tiene pues, un cableado bastante racional, bastante lógico, pues también conecta con ellos. Conecta con esas... Yo siempre digo que yo no quiero predicar el estoicismo para todo el mundo porque no funciona. Entonces, hay otras filosofías de vida. Pero bueno, eso del memento mori viene de ahí. Recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. Y además,
más pronto de lo que tú piensas. Y precisamente, fíjate, Antonio, hay gente que a veces en conversación, yo estaba con unos clientes la semana pasada, 3 socios en una empresa en los que les estoy haciendo coaching de relación, coaching entre ellos. Tienen una empresa casi de 20 años, la quieren llevar a otro nivel, a un buen salto, quieren hacer. Estoy trabajando con ellos. Y entonces, pues yo les hablaba, sin hablar de estoicismo, pues que hay que disfrutar aquella reunión, aquella comida que teníamos y pensar que puede ser la última que vamos a tener, porque algún día será la última. Mm. Y entonces alguno pues me decía, pero Pablo, ¿por qué dices estas cosas? Qué mal rollo. Claro, y eso es una perspectiva, pero hay otra perspectiva, es que hacer esa visualización negativa que se llama, que es una técnica del estoicismo, te permite precisamente disfrutar más de ese momento, no dar nada por descontado, disfrutar de la conversación, digamos, abrirte, entregarte. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Pero tiene que ir de acuerdo con tu carácter, porque hay gente que le arruinas la comida, que le arruinas la experiencia y que se van a casa deprimidos. Qué bueno. Pablo, vamos a aparcar el estoicismo, que seguramente saldrá a colación con la última siempre pregunta que hacemos de libro. Pero antes de pasar al behavior finanzas de la inversión, aquellas personas que, seguro, aquellos seguidores que no sabían nada del estoicismo y lo están oyendo ahora, eh, ¿cómo les recomendarías aproximarse? Porque yo a algunos se lo he dicho. Y siempre el libro típico es precisamente el Meditaciones, pero también me encuentro con gente que dice, uff, es que es muy duro, Antonio, y les cuesta y no consiguen abrazar la filosofía. Sí. Uf, aquí hay varias cosas. Vamos a ver. Primero, Meditaciones, que es uno de mis libros favoritos. Entonces, Meditaciones, primera vez que lo leí, copia barata, ya no recuerdo si incluso gratuita, en los años 90. Y entonces, claro, que yo soy ininteligible. Y esas copias, pues siguen por ahí. Y entonces, aquellos, vosotros que presumís de ser inversores value, pues vais buscando a veces el lonchafinismo, lo más barato. Entonces, muchos de vosotros, yo no sé tú, Antonio, Sí, sí, sí que lo hay. y no, y no son capaces de gastarse 20 euros en un buen libro. Entonces, claro, yo lo volví a leer años después y fui mejorando. Y entonces ahora mismo hay una edición fantástica, que nadie puede decir que es dura, que es una edición que yo ya he recomendado en varios sitios. Luis Alberto Iglesias, otro amigo común, Luigi, Luigi de Value School. de Value School, me hizo una entrevista hablando precisamente de las meditaciones de Marco Aurelio. A él también le apasionan y estuvimos los dos compartiendo. Y ahí recomiendo la puedes poner también en el enlace, una edición que Sí. es Errata Naturae, Errata Natura es la editorial. Y y además es preciosa, es una edición en tapa dura y está muy bien hecha. Piensa que eso es un libro que se escribió en griego, no en latín que algunos piensan, lo escribió la gente de clase alta en Roma, utilizaban el griego. Entonces Marco Aurelio lo escribió en griego y no es hasta el siglo X, o sea, se perdieron, quedaron por ahí en el olvido y se rescataron en el siglo X, como 7 o como 8 siglos más tarde de la vida de Marco Aurelio. Entonces es muy difícil esas traducciones. Y hay una que es magnífica, que es esa. Y que yo la tengo, como decía Clinton, en mi mesita de noche. En tu mesita de noche, sí, señor. Pero, Sí, sí. pero Marco Aurelio no es, digamos, un estoico, un académico. Él era emperador, o sea, era político, era como... Era el John Biden de turno, el contemporáneo, ¿no? Digamos, aunque John Biden tiene muchas más dificultades, no es Pobrecito. claramente el tipo más poderoso del mundo. El mundo es mucho más complejo, al menos ahora, que en la época de Marco Aurelio. Era el Imperio Romano. Pero no es un autor estoico. Y además eso es un diario muy personal donde él repite muchas cosas, muchos pensamientos. La obra se llamaba así, Pensamientos para sí mismo o Pensamientos para mí mismo. Y entonces es una delicia porque es un libro que no está escrito para ser compartido, sino que es un diario íntimo, insisto. Muy bueno. Y esa edición es magnífica. Ahora, si tú quieres iniciarte, yo no recomiendo esa lectura. Ni siquiera recomiendo a los clásicos. Recomiendo que cojas autores modernos, algunos que he nombrado antes, y que vayas a esas obras de referencia. Y para no ser siempre un poco cainita aquí, irnos al extranjero, seguramente los conoces. Yo recomiendo un par de obras de dos autores españoles que no son académicos.
El estoicismo no es filosofía académica, no está en las universidades, o si se ve en las universidades se investiga de otro modo, sino que es una filosofía de vida práctica. Y hay dos autores, dos divulgadores, uno es Marcos Vázquez, Sí, señor. que con su libro Invicto, que Invicto. ahí Marcos hizo un trabajo excelente porque hace un hilo argumental muy práctico y muy bien estructurado. Entonces, como guía de iniciación, a mí me parece magnífica. Y otra es otro autor español que se llama Pepe García. Debe haber como varios millones de españoles llamados Pepe García. Pero él se hace llamar el estoico. Es un Mm. muchacho, un hombre que empezó con un podcast, yo creo que durante la pandemia, era unos 3 años. Sí, 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 sí. Y el tío ahí divulgando y haciendo muy buena divulgación y algunas entrevistas a gente muy notable del estoicismo internacional. Y el año pasado sacó un libro que se llama Siempre en pie, siempre en pie, Ujú. siempre en pie. Entonces, también es una muy buena guía para introducirse, para empezar. Sobre todo conecta con los autores estoicos más conocidos romanos, que es la tríada Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, y no entra con los fundadores, con la escuela, con la parte griega del estoicismo, pero es que eso es lo de menos. Entonces, esos dos libros en castellano, baratitos, seguro que en versión digital, son unas dos muy buenas maneras de introducirse de un modo muy sencillo. Si ya Ujú. después quieres ir a más, pues ya te irán llevando. No recuerdo la bibliografía si tienen, pero ya te irán llevando. A mí también me parece muy... Hay uno de Ryan Holiday, que no es el clásico suyo de El obstáculo es el camino y esa serie que ha hecho, que es muy conocida, sino es uno que son biografías de estoicos, que se Mm. llama, me parece que se llama en castellano La vida de los estoicos o Vida de los estoicos. No es muy grande y son reseñas bibliográficas de un montón, de varias decenas, de los 20 o 30 estoicos, desde el fundador, Zenón de Citio, hasta, me parece que acaba con Marco Aurelio, o sea, durante 5 siglos recorre la historia del estoicismo y comparte, mujeres también, por cierto, en aquella Mm. época, y comparte reseñas biográficas que a mí también me resultan muy atractivas. Se pueden leer sueltas, una a una, y también es un modo más novelado o de conocer la historia de esos personajes. Pero insisto, siempre en pie de Pepe García y Victo Invicto. de Marcos Vázquez. Ujú. Nos quedamos con esa recomendación. Bueno, vamos a entrar, si te parece, Pablo, vamos a cambiar de tercio y al final el título del programa se llama Psicología para inversores, ¿no? Nosotros Mm. en Locos de Wall Street, y es una reflexión mía que cada vez voy diciendo más, cuando yo empecé con la inversión, allá puede ser hace más de 10 años, la psicología, el behavioral finance, le daba una importancia de un 5 o un 10%. De hecho, yo me acuerdo cuando me examiné de EFA que había ya un tema y era de 10 temas de inversión, uno y cortito ya era el behavioral finance. Pero yo, sin embargo, cada vez me doy más cuenta y cada vez voy engrosando y ya no sé qué porcentaje, pero te diría que casi del éxito de un inversor, como poco el 50%, por cierto, ya se explica por la psicología más que por los conocimientos técnicos. Precisamente esa es tu rama, ¿no? ¿Cómo lo ves? Si pudieras poner un porcentaje, eso es muy difícil, de importancia de los conocimientos técnicos y de la psicología, ¿qué piensas al respecto? Claro, tú dices un mínimo, un 50, efectivamente. Has dicho mínimo. Yo creo que la gente dirá, este barre para casa. Yo creo que es mucho más. Es decir, porque tú, cuando nació, hemos hablado antes de John Bogle. Pues tú, cuando se crea Vanguard, que no sé, fue a finales de los 70, principios de los 80, no tengo. Tú inviertes en un indexado que creó este hombre, sostienes ahí y vas aportando, y sostienes ahí la crisis del 87, que hubo un crack. Yo no me los conozco todos. Aquí en España, la del 92, 94, y Ujú. aguantas y ves cómo el valor liquidativo va por debajo de lo que tú has aportado. Y llega la crisis de las .com y llega la crisis de 2008-2009 y tú resistes y sigues aportando, acabas millonario hoy. Sí, Y no así es. tienes ni idea de lo que es análisis fundamental, de cómo analizar una cuenta de un balance, no sabes lo que es
¿cómo se llama? Un K10 de esos, Un thank you. Exacto. No sabes ni lo que es eso, ni falta que te hace, y es todo, pero si lo tienes en Buffett. O sea, o sea, para entender por qué la gente se endeuda hasta las cejas, no hace falta estudiar los tipos de interés, ¿sabes? Ni hay que estudiar la codicia, la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo, la necesidad de aparentar, el hedonismo, que te hablaba, la gratificación inmediata, la búsqueda de gratificación inmediata, el optimismo ingenuo, ¿sabes? Y para explicar, antes hablabas del mercado inmobiliario, para explicar por qué la gente compra o vende inmuebles, o fondos de inversión o acciones en el peor momento de mercado, no hace falta saber cuál es la cartera eficiente esta del Markovich o complejos modelos matemáticos de evaluación de activos, sino hay que estudiar el miedo, la impulsividad, la falta de paciencia. Entonces, yo creo que es la parte fundamental. Hace poco grabaste un capítulo con Alejandro Estebaranz, de Sí, True Value, señor. Ujú. y él le llama a su programa y al libro del que hablasteis El arte de invertir. Y habla Genial del nombre. arte. ¿Eh? Y siempre le digo que me parece un nombre genial, porque es un arte. Claro, pero ¿por qué es un arte? Porque el arte significa que hay una parte de técnica, pero que hay una parte que es difícil de modelizar, que es pura psicología, que es puro comportamiento. Piensa en Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia, que se ha quedado ahora solito, como te digo. Huérfano. Entonces, bueno, solito. Tiene un equipo Sí. que tiene debajo, ya sé Sí. que son unos cracks. Pero me Pero sí, refiero sí. a Su pareja su de baile, sí, socio. señor. Exacto, Sí, su señor. socio desde hace montones de décadas, que era Charlie Munger. Bueno, Warren Buffett tiene más de su fortuna, más de 100.000 millones de dólares. No lo es tanto por sus conocimientos técnicos, sino que sobre todo, tanto él como Munger lo son por su habilidad para mostrar los comportamientos adecuados. Ya sé que su track record es de un 22% sostenido durante un montón de años y es impresionante, pero los hay mejores. Los hay que tienen track records durante un montón de años más del 22%. Pero claro, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tiene este hombre? Pues es pura psicología. Primero, empieza a invertir profesionalmente cuando tenía 10 o 11 años. Este hombre creo que nació en el 30, 6 años más, debe tener 93 años. Con 10 o 11 años empieza a invertir profesionalmente. Por tanto, lleva más de 80 años beneficiándose del tremendo impacto del interés compuesto. Y Antonio, tú lo sabes mejor que yo, o tan bien como yo, mejor que yo. El interés compuesto es algo muy difícil de ganar convicción en ello. Es muy difícil para la mente humana. Es contraintuitivo. Y es algo que solo una minoría de personas realmente, no digo conoce, lo tiene incorporado, lo tiene integrado en su carácter, en su psicología. Entonces, ese hombre lleva más de 80 años invirtiendo. Con 30 años alcanzó su primer $1.000.000, que equivalente de hoy, digamos, a dólares constantes, son 10 millones de hoy. Si a mí me coges con 30 años y 10 millones de dólares hoy en día, yo me dedico al dolce farniente. O sea, algo haré, pero yo no sigo, ¿sabes? Entonces, y sin embargo, él, pam, pim, pam, y sigue. Porque yo creo que también hay un tema de pasión. Entonces, otro ejemplo de él, si él hubiera empezado entonces con 30 años, empezó con 10, si hubiera empezado entonces con 30 años, pongamos con $25.000, y hubiera obtenido su track record de un 22% anual, hoy tendría 12 millones de dólares. Eso está en el libro de la psicología del dinero de Morgan Housel. Muy bueno, ¿eh? Esa es otra recomendación que te traía también para ahora después, vamos a terminar con eso, con libros, sí, sí. Entonces, esto lo leí ahí. Entonces, pero es que más del 90% de su inmensa fortuna lo ha obtenido después de la edad de jubilación, después de los 65 años. Cuando tenía tu edad y la mía, claro que era millonario, o sea, no vamos a... pero estaba muy lejos, o sea, no tenía menos del 5 o del 10% de lo que tiene hoy. Entonces, ¿es hábil invirtiendo? Sí, pero los hay mejores. Su secreto es el tiempo. Su secreto es la convicción que tienen en el poder del interés compuesto. Y para mí,
Conocer el interés compuesto es técnica, es aprenderlo, es ver es ver la fórmula logarítmica o cuadrática positiva, pero otra cosa es incorporarlo en tu cableado. Y para mí eso es convicción, que llamáis los inversores, y eso es psicología, ¿sabes? Después la paciencia, saber esperar las oportunidades adecuadas, no tener prisa. ¿Sabías que estos dos tenían un tercer socio, Rick Gehring? Sí, Claro, sí, sí. este no lo conoce ni en su casa a la hora de cenar. O sea, este no lo conoce nadie. Entonces, este dejó de ser socio de ellos en la crisis del 73-74, en la crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque se apalancó y se arruinó. Cuando el mercado cayó, pues casi un 70% de golpe. Entonces, Buffett siempre dijo de Gehring que era igual de inteligente que ellos dos, que él y que Munger. Pero a Gehring lo pilló aquello apalancado, endeudado, y tuvo que vender sus acciones, por cierto, ¿a quién? Al abuelo Buffett. Entonces, ¿sabes? Entonces, ¿es un mal inversor Rick Gehring? No, era un crack como ellos. Pero, de nuevo, finanzas conductuales o psicología. Tercero, y ya que vamos al estoicismo, dominio personal, moderación, templanza. Lo que hemos dicho antes, no dejarte llevar ni por la codicia ni por el miedo. Pero yo lo veo cada día también, cada día con las inversiones. ¿Quién no ha entrado quién no se comió Baba, por ejemplo? ¿Sabes? Muchos. Baba es Alibaba, Sí. el retailer. Bueno, esto lo escuchan toda la gente de la comunidad, o sea, saben perfectamente quién es Baba, qué es Baba. Entonces, claro, la codicia y el miedo son las dos emociones que provocan esos ciclos, esa fuerte volatilidad tan pronunciadas que se dan en fases alcistas y fases bajistas, ¿no? Que forman los ciclos en el mercado. Entonces, estos tíos pues tienen ahí en cash, pues no sé cuántos cientos, no sé cuántos miles de millones en Berkshire. Una barbaridad. Cuando yo hablo con colegas, o sea, con amigos nuestros, y a la gente le quema el dinero en la mano, lo tiene que estar invirtiendo constantemente, ¿sabes? Ellos pueden ser pacientes con 95 años y nosotros no, ¿eh? Claro. Claro, bueno, pero esto es lo que dices ahora, pero para llegar a donde han llegado, lo han sido en multitud de situaciones. Está en sus cartas, además. Sus cartas son excelentes manuales de psicología financiera también. Y encima gratuitas. Y luego, además, Antonio, en la inversión hay dos habilidades que son ortogonales, digamos, que no correlacionan la una con la otra. Una es ser bueno para conseguir ganar dinero y la otra es ser bueno para conseguir no perderlo. Que no es la misma, ¿eh? Son ortogonales, te digo, es decir, que no correlacionan. Entonces hay gente muy atrevida, muy osada, con olfato, con intuición, y que tienen facilidad para ganar dinero, pero tienen la misma para perderlo, ¿sabes? Entonces, juntar en la misma persona esas dos cualidades, cómo trabajarlas, también es algo de pura psicología y es algo difícil. Y luego estos dos, tanto Charlie Munger como Buffett, que le estaba hablando, lo que también tienen es promover, practicar la curiosidad infinita, estar siempre aprendiendo. Entonces, y además, desafiar constantemente sus creencias, desarrollar el pensamiento crítico. Ya no sé si esto es psicología o no lo es, yo lo incluyo porque es como formación del carácter, pero al menos Buffett sigue, son auténticos sabios, polímatas, y son muy buenos cuestionando sus propios conocimientos. Entonces, si tú sigues estos comportamientos de los que te he hablado yo ahora, es muy difícil que te vaya mal en la inversión y por cierto, también en la vida. Entonces, la capitalización compuesta también aplica en la vida, efectivamente. En todos los hábitos. En todo, claro, en el gimnasio, en el aprendizaje de un idioma, en todos. En la relación de pareja, incluso también en las relaciones de amistad, estar ahí constantemente invirtiendo. Entonces, se dispara, digamos, el rendimiento, el resultado. Por eso hay que aprender a jugar en la vida juegos de largo plazo. Y muchas personas están constantemente cambiando de una iniciativa a la otra. Yo tengo una hija de 9 años. Entonces, en las actividades extraescolares está explorando. Y pues mi mujer dice, pues ahora va a hacer tenis. Ya se ha cansado del tenis, pues ahora va a hacer natación.
Y ahora pues también está con el violín. Y ahora defensa personal, jiu-jitsu, hace Brazilian jiu-jitsu. Entonces, no me importa que pruebe eso ahora cuando es una niña, cuando es tan pequeña, tan joven. Pero en un momento dado, ya me cuidaré tanto que la madre y ella se enfoquen en una actividad por la que ella sienta cierto interés, cierta pasión, y empiece a construir ahí el efecto que tiene el interés compuesto en cualquier tipo de actividad. Sí, señor. Mm. Sí, señor. Ujú. Pablo, al principio de la entrevista, cuando te has presentado como coaching de directivos, ya vemos que estás muy relacionado con la psicología, pero también has iniciado una actividad, ¿no? Que también he visto por ahí, Sí, que es una escuela de eudemonía, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien, sí. pero ¿en qué consiste? Cuéntanos, porque eso sí que me pilla ahora mismo, que el concepto no lo conozco. Cuéntanos qué estás desarrollando ahí. Pues fíjate que eso me gusta más. Hay dos motivos por los que a mí no me gusta hablar públicamente de mucho de estoicismo. Dos motivos. O tres. Uno, porque es una moda y entonces parece que seas una revista que la revista que se ha incorporado a esa moda. El segundo es porque, en mi opinión, si tú realmente sigues una filosofía de vida estoica, no lo dices. En cuanto lo digas, para mí, pues ya estás, ya estás, digamos, presumiendo, y eso es lo contrario del estoicismo, lo contrario de la humildad que se predica. Es Es verdad. algo como que uno lleva en la intimidad. Con todo el respeto para divulgadores como los dos que he Sí, dicho antes, como Marcos Vázquez o como Pepe Pepe García, García. o otros a nivel internacional, que gracias a ellos tenemos referencias y obras buenísimas. Pero yo no soy académico, no soy un divulgador del estoicismo. Ahí donde empezó todo fue en Más Dividendos, y yo lo que les dije a ellos es, mira, yo he llegado al estoicismo por necesidad de supervivencia, por no quemarme a lo bonzo, ¿sabes? Entonces, y el tercer motivo es porque no me limito a seguir la filosofía que los clásicos estoicos decían que hay que seguir. ¿No? Me parece que hay mucha riqueza en otras influencias, en otras filosofías de vida, incluso orientales, en el budismo, en el taoísmo, ¿sabes? En el humanismo secular, en el cristianismo, que es nuestro marco cultural. Entonces, lo que sí me apasiona es ¿qué es una buena vida, Antonio? Entonces, esa pregunta me fascina. Es verdad. ¿Qué es una buena vida? Y en el año 2017, esa pregunta fue de las primeras en el ranking de preguntas internas que tenía yo. Y además estaba llegando a los 50 años, ahí ya estoy diciendo lo viejo que soy, y entonces empecé a hacerme esa pregunta con mayor seriedad, digamos, y empecé además a hacer experimentos y a practicar y al margen de mi actividad profesional. O sea, no me dedico a hacer coaching a directivos explicándoles eudemonía. Por supuesto, muchos lo conocen por el podcast que tengo, pero o no les hablo de estoicismo. Me lo sacan ellos porque me han escuchado por otros lados. Pero esa pregunta empezó a ser muy importante para mí y empecé a practicarlo. Y también en mi trabajo. Yo tengo una empresa con dos socios más, somos tres socios, digamos, capitalistas, que somos propietarios, pero hay más gente en la empresa que también que formamos parte de la comunidad, que aunque no sean capitalistas, también los consideramos socios. Y, y entonces empezamos a preguntarnos qué es esto de vivir bien, ¿no? Y ya está. Y entonces empecé a trabajar en esa línea, y entonces lo que hice es, el año pasado, justo hace un año ahora, creé un podcast. Yo hace años escribía un blog y me acabé cansando. Tengo centenares de entradas, incluso en Yo lo he 2017. leído. Yo lo Sí, he en leído. Muy 2017 bueno. incluso me dieron un premio al mejor blog de coaching, que yo pensaba que estos premios se compraban, y te puedo decir que no, porque yo no lo compré ni conocía a nadie, y me lo dieron. Pero sin embargo, en 2019 me cansé y yo buscaba una actividad que me permitiera reflexionar, aprender, estudiar, más introspectivo, que va con mi carácter. Y entonces el año pasado lancé este podcast, Eudemonía. Y eudemonía es una palabra, está en el diccionario de la academia, pues, que viene del griego clásico,
y qué significa buena vida. El EU es bueno y demonía viene de daimon, que es espíritu. Algunos dicen, es Ujú. demoníaco. No, no, es que es la misma raíz, lo siento. Entonces es espíritu bueno. Entonces es, pues, ¿qué es una buena vida? Y empecé con el podcast el año pasado y la primera temporada fue muy bien y entonces pues he arrancado la segunda con una novedad y es que hay otro proyecto que hace un par de años, ahí impulsado por mi mujer, que también se dedica al gremio, empezamos a hacer un programa que se llama Crea tu vida. Un programa de 2 días y medio, es presencial, lo hacemos aquí en donde nosotros vivimos, en la playa, en Campello, en Alicante. Y es un programa que yo he hecho durante muchos años, Antonio, con directivos en grandes empresas, de las grandes empresas del IBEX o a nivel internacional, y que siempre he pensado que es una pena que solo vengan a esos determinadas personas privilegiadas que están en niveles de alta dirección o de dirección en esas empresas, que no pueda acceder el común de los mortales, digamos. Entonces, impulsado por mi mujer, pues empezamos a hacerlo aquí en abierto. Lo que hicimos es, yo lo digo, es vamos a hacerlo para civiles, es decir, que es quitarle todo el léxico, todo el slang del liderazgo que lo utilizas en las empresas y convertirlo en un programa realmente de crecimiento personal que te permita vivir una vida más en plenitud, que te permita ganar en convicción, en determinación, en confianza. De hecho, hay gestores profesionales que han venido al programa, me conocen de la comunidad y hay inversores también particulares que me conocen sobre todo, de nuevo, por más dividendos y que han venido al programa. Entonces, lo que surgieron como dos proyectos independientes los hemos juntado para crear una escuela de demonía. Ujú. Entonces, de nuevo inspirado por los clásicos. Alguno dirá, pero qué fantasma, ¿no? Pero es así, es decir, Platón creó la academia, ¿sabes? Aristóteles creó el liceo, Zenón, que es el del estoicismo, creó la estoa, que de ahí viene el nombre, pues nosotros, con mucha humildad, hemos creado una escuela de vida, una escuela de buena vida. Y ese es Joder. el proyecto en el que estoy ahora embarcado, casi como tú con el tema de la inversión, es al margen de mi trabajo profesional, pero bueno, también conecta mucho. Ujú. Pues Pablo, vamos a compartir toda la información para el que le suene interesante ese podcast, esas sesiones. Lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, enlace para que os informéis porque tiene un pintón tremendo. Así que, oye, enhorabuena y que esa escuela te vaya muy bien. Seguro que Así que conoces a los impasibles, ¿no? A Juan sí, Cogollos y sí, a sí, Juanma sí, sí. Rodríguez. No he tenido la suerte de tenerlo aquí por el canal, se hará, pero los conozco, sí señor. Juan Pues Cogollo, sí ellos dos señor. vinieron al programa, Ah, me escucharon también el mismo audio del que tú hablas, empezamos a tener relación y a principios de este año vinieron al programa y ha sido fantástico porque yo también los pude desvirtualizar y qué vamos, bueno. son gente fantástica. De nuevo lo que tú decías antes, cómo estos intereses comunes por la inversión hace que conozcamos personas que de otro modo no podríamos conocer, ¿no? Y que son realmente relaciones muy satisfactorias. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues dejaremos información porque es muy interesante. Pablo, estamos llegando al final de esta charla magnífica. Eres un orador fantástico. Yo, además, las cosas con esa cadencia, con esa voz, me estoy disfrutando muchísimo. Y siempre nos gusta cerrar la primera charla de un invitado. Yo, permíteme que te diga la primera, porque me gustaría, si las agendas lo permiten, que te prodigaras. Ya en 2024 seguro que sacamos tiempo. Me gusta siempre cerrar con libros que recomienda el invitado, ¿no? Ya no has nombrado muchos y a mí incluso me gusta no hacer la típica pregunta de, oye, libros recomienda, ya has recomendado muchos, que por supuesto puedes recomendar, pero también me gusta decirle el libro que más te ha marcado, porque muchas veces no el libro que más te marca es el mejor. A lo mejor te pilla en una situación personal, en una situación Sí, que no conoces la inversión. Es decir, mucha gente al final cuando empieza con la inversión, por llevármelo a mi terreno, no, empieza con un libro de Peter Lynch y al final, bueno, pues cuando sigues creciendo en este mundo,
luego te encuentras libros que son mejores, ¿no? Técnicamente, pero dices, oye, es que este fue el que me metió el gusanillo, ¿no? Ya nos has dicho mucho el libro, pero yo te pediría estas dos cuestiones. Oye, un libro que sea de psicología que recomiendes y si puedes Sí. hacer ese análisis de el que más te ha marcado a ti. El que más me ha marcado de psicología financiera Bueno, también. de lo Ah, que tú quieras, de lo que tú mira, de quieras, del psicología, ámbito que tú psicología quieras. financiera, ya he dicho antes de estoicismo a Marcos y a Pepe, ¿no? A Marcos con Invicto y a Pepe con Siempre en Pie. De psicología financiera también te he dicho el de Morgan Housel, yo iría Sí, por muy ese. bueno. También son 20 capítulos independientes, muy fáciles de leer, son articulitos relativamente breves y está fantástico. Lo tradujeron al español hace unos años, creo que era con el título nefasto de cómo piensan los ricos. Mm, En inglés es The Psychology of Money. mm, Y yo no sé quién fue el editor que puso ese título en español, cómo piensan los ricos, me parece tremendo, terrible, pero tremendo. corrigieron el error y la edición, lo digo porque se pueden encontrar los dos, y la edición actual que está a la venta es La psicología del dinero, de Morgan Housel. Mm, Y hay otro más sesudo, un poco más profundo, pero sigue siendo de divulgación, que es el de Richard Thaler, La psicología económica. Entonces, así más suave, digamos, más de divulgación, yo empezaría con la psicología del dinero. Y si te interesa el tema, iría a la psicología económica de Richard Thaler, que en inglés era, no me acuerdo cómo, tenía un nombre, era otro nombre, no recuerdo. Pero bueno, ujú. esos dos lo pones en la lista. Que me hayan marcado a mí, has dicho algo muy importante, depende de la edad que tengas. Claro. El, Entonces, Meditaciones es un libro que me fascina en esta edición que te he dicho, pero yo creo que me ha marcado más el trabajo de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un neurólogo, psiquiatra austriaco, que nació en Viena y era un joven médico, director de un centro hospitalario psiquiátrico en los años, cuando empezó a arreciar el nazismo. Ujú. Y él era de origen judío. Entonces él tiene uno, y entonces lo acabó, es decir, él fíjate que su historia también es, no sé si ya vamos muy justos de tiempo. No, 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 cuéntalo, cuéntalo, por favor. Su historia es, fíjate que él estaba casado, su mujer estaba embarazada, y le ofrecieron, cuando empezó a arreciar el nazismo y empezaron a colocarlos en guetos a los judíos, él recibió ofertas de universidades de Estados Unidos para irse, para escapar de esa situación y irse en busca de una prometedora carrera de investigador y de profesor que hubiera hecho en Estados Unidos. Y él estaba en una encrucijada porque sus padres estaban en Viena y tenían una edad en la que ya necesitan el apoyo y más de los hijos y más con la que se estaba viniendo encima, ¿no? Y él incluso fue a una sinagoga a rezar y a pedirle a Dios que le dijera qué es lo que tenía que hacer en esa encrucijada que muchas veces tenemos todos. Por cierto, también bastante influencia estoica en, en Víctor Frankl. Y nada, salió de la sinagoga sin saber qué hacer, entró a rezar, y llegó a casa de los padres y a la entrada de casa de los padres había unos mármoles allí rotos. Y le dijo al padre, ¿qué es esto? Y el padre le dice, son restos del altar de una sinagoga, de otra, que acaban de destrozar y de quemar. Y había ahí una inscripción que estaba cortada, decía, ¿y qué ponía ahí? Y entonces el padre le dice, ese es el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Hostia. Y entonces Víctor Frankl tomó eso, se me había emocionado y todo, Víctor Frankl tomó eso como un mensaje, la señal que estaba esperando. Por supuesto lo compartió con la mujer y juntos tomaron la decisión de rechazar la oferta en Estados Unidos y de quedarse. No pasó demasiado tiempo de que los encerraran en guetos en la propia ciudad y a continuación a campos de concentración. Entonces, Víctor Frankl su padre estaba muy enfermo, tenía un grave enfisema pulmonar y él pudo meter sin que lo vieran unos viales de morfina. Mm. Y entonces, en el peor momento del padre, que estaba sufriendo muchísimo, Víctor Frankl le inyectó la morfina al padre para que acabar con el sufrimiento. Siempre dijo después que solo por eso había merecido la pena quedarse y no irse a Estados Unidos.
Claro, este hombre perdió allí a su esposa y al bebé que llevaba dentro. Perdió, la asesinaron. Perdió a los padres, a la madre también la mataron. Y él sobrevivió. Entonces, después de sobrevivir y salir de allí, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y Ujú. además la edición española desde hace, no sé la que está en inglés o la que está en alemán, desde hace unas 2 décadas, ya hace tiempo, ahí explica su historia y explica la importancia del propósito, que ahora está muy de moda, del sentido, de cómo darle sentido a la vida. Yo creo que hay un poco de efecto confirmación, también de sesgo de confirmación, ya que hablamos de psicología conductual, pero él dice que aquellos que tenían un claro sentido de propósito, de lo que querían hacer con su vida si acababa aquel terror, son los que tenían más fuerza, más determinación para resistir y sobrevivir. Por supuesto, era también una lotería. Yo creo que hay algo, Ujú. como te decía, de sesgo de confirmación. Pero en cualquier caso, él sobrevivió, publicó ese libro. Al principio no tuvo demasiado éxito, pero como te decía, la edición española incluye un epílogo al final que habla de la logoterapia, que es la terapia psicológica basada en el sentido. Y a mí ese libro me ha marcado tanto por la historia personal de Viktor Frankl. Después él dedicó toda su carrera a ayudar a un montón de gente, a contribuir, a darle sentido a su vida, divulgando y hablando sobre la psicología de lo terrible, la psicología del error, la psicología de la adversidad. Entonces, ese libro a mí me ha marcado muchísimo. Joder, ¿Eh? qué bueno, qué bueno. Normal, normal que te marque, Pablo. Qué vida y qué historia. Oye, pues Pablo, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por haber estado en Locos de Wall Street. Como te decía, para nosotros será un lujazo que vuelvas a venir y ya dentro de esta, digamos, vista general a tu persona, a lo que tú estudias, a tu campo de expertise, precisamente, podamos focalizar ya cosas y sobre todo, yo creo que es de recibo que la comunidad de Locos de Wall Street también te conozca, sea también seguidor tuyo. Vamos a poner en la descripción del vídeo tu perfil, ese podcast que tienes, porque es algo que yo creo que les va a ayudar mucho, igual que nosotros queremos apoyar a la comunidad financiera con formación, formación técnica. Oye, pues esa parte psicológica seguro que les va a ayudar y viniendo de ti, pues es garantía de éxito. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Antonio, a ti en particular, y gracias por contar conmigo, ¿no? Por pensar que puedo aportar algo de valor para vuestra comunidad. Ojalá sea así y es lo mejor que yo puedo obtener a cambio de esta contribución. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente programa. Un abrazo. Chao.